Y eso de la que Pablo quería pagar la deuda externa. También es verdad, eso fue después de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. Nosotros estábamos en Panamá y él ofrece hacer el pago de la deuda externa. Sería un país totalmente diferente. Qué locura total. Quería pagar la deuda externa de Colombia. Así es. O sea, él podía tener más plata que Colombia. Parce, o sea, literalmente, huevón. Una los a todos y yo creo que lo superaba. Más plata que Colombia. Una los a todos y yo creo que lo superaba. Impresionante. Salía en la revista Forbes el séptimo hombre más rico del mundo. Eso era el séptimo hombre de lo que se veía. Faltaba lo que estaba escondido. Y es Bueno, hay muchísimas cosas de qué hablar, pero yo quería hablar, bueno, hoy estamos de Navidad, increíble. Quería comentar sobre todo lo que sucedió con lo de la llegada de Ochoa. Uno de los del cartel más importante en Colombia y que las noticias no nos lo van a decir. Ni Canal Caracol, ni RCN, ni en ningún medio. Aquí hace unos días, como decía el video al inicio, la fortuna que tenía Pablo Escobar. ¿Y por qué lo relaciono? Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. No solamente a ellos los tiene desesperados, en ese momento el uribismo lo que se encontró en la fosa común que prácticamente que tenían allá en el Botadero en Medellín, sino la llegada de este narcotraficante, que hoy en día dice que él ya es inocente, sabiendo todos los colombianos que durante años todo lo que le hicieron al país. Pero ¿por qué esto es tan importante? Para que la gente lo tenga presente. Están hablando todos los medios que la fortuna de ellos, que sucedió. Y al inicio del video, donde Nicolás Escobar decía que es que la fortuna de Pablo Escobar se esfumó. Ustedes recuerdan que Pablo Escobar, él decía que para que lo dejaran a él libre, que él podía pagar la deuda externa de Colombia. No solamente que era la deuda externa, una sola deuda, que podía pagar varias deudas externas. Y como lo decía Nicolás Escobar, esa era una parte. El resto, lo que él tenía, lo tenía guardado. Aunque él trata de decir de que es que la plata la dividieron entre todos los antioqueños. ¿Y ustedes creen eso? Yo no lo creo. Recordemos que cuando le quitaron la vida, por darle de baja a Pablo Escobar, ahí estuvieron involucrados tanto el gobierno de Gaviria como el gobernador de esa época y todos los de la clase política de siempre estuvieron ahí. Mucha atención, Capital Noticias conoció una carta del ex jefe paramilitar alias Don Berna, donde vincula al expresidente Álvaro Uribe Vélez con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. La carta es de 1992. Según esta declaración juramentada ante la Fiscalía del Medellín, el 8 de octubre de 1992, Diego Fernando Murillo alias Don Berna asegura que Bernardo Guerra Serna, Álvaro Uribe Vélez, Juan Gómez Martínez y funcionarios de esa época colaboraron al extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Personalidades del gobierno, colaboradores de Pablo Escobar: Bernardo Guerra Serna, Álvaro Uribe Vélez, Juan Gómez Martínez, el alcalde de Envigado, el actual, es el enlace entre los políticos y Pablo. Siempre lo han ayudado. Esta declaración de Don Berna la hace después de que sus jefes Mario Galeano y William Moncada fueran asesinados en la cárcel de la Catedral por órdenes de Pablo Escobar. Semanas después de la muerte de los hermanos Galeano y los Moncada en la cárcel La Catedral de Envigado, Antioquia. Cuando Fidel se convenció de lo que yo decía, pues Pablo desató una persecución mortal a sus mejores amigos y socios, entre los que estaba Fidel Castaño. Este martes la Fiscalía le imputaría cargos a alias Don Berna por tener responsabilidades en la muerte del humorista Jaime Garzón, la muerte de Jesús María Valle, la muerte de 2 investigadores del CINEP y la masacre de San José de Apartado. Esta declaración fue aportada en la intervención del fiscal de Justicia y Paz delegado para el bloque denominado Casa Castaño, en las audiencias de juicio del Tribunal Superior de Bogotá, donde Salvatore Mancuso está interviniendo. La pregunta es, ¿quién se quedó con la plata con la cual podían pagar la deuda externa? No solamente una vez, sino varias deudas externas. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién fue el que se quedó realmente con esa plata? Porque si nos damos cuenta, aparecieron clanes como el clan Aguilar, ¿sí?, de la policía, que estuvieron ahí, que supuestamente entre ellos le quitaron la vida a Pablo Escobar, pero muchos se volvieron multimillonarios y todo se quedó en silencio. ¿Dónde está el dinero de Pablo Escobar?
Eso no lo cuenta ningún medio de comunicación. Entonces, por eso es que salen con esos anuncios así, amenazando a muchas de las personas que tratan de brindar una información alternativa, porque todos tenemos muchas dudas de lo que ha sucedido y ha acontecido durante años en el gobierno. Hoy es un paquetazo navideño. 67 años, el excapo del cartel de Medellín, Fabio Ochoa, llegó a Colombia. La ministra de Justicia, Pilar María Buitrago, puso sobre la mesa que por el momento el gobierno no tiene contemplado que Ochoa sea gestor de paz. La verdad es que yo no he visto ni se ha propuesto absolutamente nada de eso, pero técnicamente esa es una competencia del presidente de la República. El presidente decidirá en algún momento, no solo respecto a él, sino a otras personas, pero yo no creo, en este momento no se ha planteado absolutamente nada de eso. Sin embargo, para la ministra de Justicia dijo que si fuese la voluntad del excapo, podría contribuir en la verdad del conflicto en el país. Yo creo que Fabio Ochoa tiene mucha historia desde el cartel de Medellín, de la historia de Pablo Escobar y de lo que sucedió en la década de los 90. Entre otras, él fue deportado a Estados Unidos, extraditado a Estados Unidos en la década de los 2000. Desde ese punto de vista, pues él conocía muchísimo la estructura del cartel de Medellín, el cartel de Pablo Escobar. Era socio de Pablo Escobar, según cuentan tanto la condena de Estados Unidos como las investigaciones en Colombia. Por ejemplo, sobre posibles vínculos de políticos de la época con el cartel de Medellín. El cartel, de la guerra del cartel, de lo que significó también la violencia de Pablo Escobar cuando ponía todas las bombas que puso en Colombia. Pues son parte de la historia del cartel de Medellín. Yo creo que muchas de esas personas, no solamente Fabio Ochoa, sino muchas personas, pues saben la historia real de cómo se estructuró cada una de esas actividades. Ha mencionado un punto clave y es la reparación a las víctimas, señalando que la condena en suelo americano no pudieron comparecer las víctimas. Muchas de esas víctimas sí fueron reconocidas posteriormente en algunos procesos macro que se generaron también en parte en Justicia y Paz. Y es muy importante contar que incluso había miembros del cartel de Medellín que realizaron una serie de masacres y de actos que también sería importante mirar en qué van los procesos. Incluso cuando se asesina a 19, 18 jóvenes en Medellín. Para Migración Colombia y el Ministerio de Justicia, Fabio Ochoa en este momento no tiene ningún pendiente con la justicia. Porque traerlo a él al país, y espero que pueda contarle la verdad a todos de qué fue lo que sucedió. También como sucedió allá, donde se encontraron todo de poco de cuerpos, que se conozca la verdad, porque recuerden que Uribe fue el que dio la orden, pero ahora que empiezan a encontrar los cuerpos, ahora todo lo empiezan a callar. No solamente eso, todo lo que sucedió durante años y que se ha destapado durante el gobierno de Petro. Porque si tuviéramos un gobierno uribista como el que nos querían colocar con Rodolfo Hernández o con Federico Gutiérrez, pues seguiríamos igual, nos estarían robando peor y nos estarían colocando más reformas a la clase media y a la clase baja para que les pagáramos el descaro que el uribismo ha hecho durante años. Entonces, les pido que por favor compartan el video, que le den like y que se suscriban al canal. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Ojalá que se destape, se investigue, porque la plata de la deuda externa en Colombia que tenía Pablo Escobar y todos los más de millones, ¿quién se quedó con ese dinero? ¿Quién se quedó con las rutas? ¿Quiénes fueron los que siguieron con ese narcotráfico? ¿Qué políticos están implicados y que necesitamos que ellos destapen? Ya lo han hablado de Pastrana, han hablado de Uribe, prácticamente de Gaviria, de todos los que han estado gobernando el país, pero necesitamos que ellos nos digan la verdad. Entonces les pido que por favor compartan el video, que le den like, que se suscriban al canal, que tengan una feliz noche. Gracias. Ay, feliz Navidad a todos, que Dios los bendiga.